Sansofé, la voz de la iniciativa popular. Un espacio de comunicación comunitaria y participación ciudadana realizado por la Asociación Cultural Guiniguada Comunicación. Este programa se desarrolla gracias a la financiación pública del Cabildo de Gran Canaria a través de la convocatoria de subvenciones para el fomento de la participación ciudadana y el fortalecimiento asociativo destinada a fundaciones, asociaciones, federaciones, confederaciones y entidades sin ánimo de lucro de la isla de Gran Canaria para el año 2025. Sansofé, donde la palabra se comparte, la ciudadanía participa y las ideas se ponen en común. Sansofé, voz que se enciende cuando el pueblo quiere estar. La palabra nos empodera, la idea aprende a caminar. Sansofé, manos abiertas, micrófono sin poder. Participar es el camino para volver a creer. No es escuchar solamente, es pensar, proponer, actuar. La ciudadanía despierta cuando se empieza a implicar. Sansofé suena cercano, suena libre, suena en red. Si la voz es compartida, la democracia también. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Sansofé. Es viernes y toca recordar lo que ha sucedido en la semana dentro de nuestro programa Sansofé, con nuestro resumen semanal. El lunes comenzábamos la semana recibiendo a Rita Belén y Yumi Díaz, coordinadoras y dinamizadoras de la asociación El Patio de las Culturas. Humanízate es su nuevo proyecto radiofónico dedicado a los derechos humanos, la diversidad cultural y la participación ciudadana. Un espacio que da voz a distintas comunidades, visibiliza realidades sociales y apuesta por la radio como herramienta de reflexión, empatía y transformación social. El martes abría la ventana radiofónica a Rosalinda Romero, secretaria y tesorera de la Asociación Sociocultural Almogarén por la Inclusión. Activa Arenales es un proyecto que apuesta por la participación ciudadana en el barrio de Arenales. La iniciativa crea espacios de encuentro, diálogo y acción colectiva para que vecinas y vecinos participen, compartan ideas y construyan propuestas que fortalezcan la vida comunitaria, las alianzas locales y la corresponsabilidad social. El miércoles nos dimos un salto hasta el barrio de La Isleta con Gabriel Alpresa, coordinador de la Asociación Pandora, Desarrollo de la Actitud Creadora. Exploramos el proyecto de participación ciudadana Liberatorio de Ideas. Entrevistamos a sus responsables para entender cómo transformar un barrio en escuela mediante la actitud creadora. Analizamos su plan contra el abandono escolar, el uso estratégico de Discord, la alianza con institutos y la recuperación de la Plaza del Pueblo. Y ayer jueves pudimos charlar ampliamente con Bachir Ahmed, de la Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. En el programa pudimos abordar la expulsión de una delegación canaria del Sáhara Occidental por las autoridades marroquíes y analizamos la situación de los derechos humanos en el territorio ocupado. Pudimos entrevistar a esta entidad poniendo el foco en la participación ciudadana, en el papel de la sociedad civil canaria y las vías de apoyo y de compromiso con la causa saharaui. Estos son los contenidos que hemos podido tratar en nuestro Sansofé esta semana. Comenzamos con el resumen semanal. El movimiento asociativo de la isla tiene un espacio en Radio Guiniguada, de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Sansofé.
Nadie vino a decidirnos cómo teníamos que hablar. Aprendimos en la calle a pensar y a participar. De preguntas nace el camino, de escucharnos la razón. Cuando la voz se hace colectiva, se transforma en decisión. No es esperar a que otros hagan, es estar y construir. La palabra compartida empieza a existir. Cuando la voz se junta, nadie la puede parar. El miedo pierde fuerza y el futuro empieza a hablar. Cuando la voz se junta, se aprende a caminar. Empoderar es participar. Participar es cambiar. Aquí caben las historias que no salen al final. Los barrios, las preguntas, las ganas de organizar. No hay micrófonos cerrados, no hay verdades que imponer. La democracia se practica cuando se aprende a creer. Desde el barrio hasta la plaza, de la duda a la acción. Si la voz es compartida, late el corazón. Cuando la voz se junta, nadie la puede callar. Lo que nace en colectivo se convierte en realidad. Cuando la voz se junta, mañana sabrá volar. Lo que nace en colectivo se convierte en realidad. Hoy la palabra camina. Hoy la palabra camina. Comenzamos la semana fuerte. Vamos a recibir en nuestros estudios a Rita Belén y Yumi Díaz, coordinadoras de la asociación El Patio de las Culturas. Rita, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, saludos a todas y a todos. Y buenos días a Isi. Isi, nuestro técnico, por supuesto. Y Yumi, buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y saludo a toda la audiencia de Radio Niguada. Un gusto tenerla una temporada más en este espacio Sansofé de participación ciudadana, pues para seguir hablando de esta linda asociación que ya tiene unos cuantitos años de trabajo intenso en la sociedad de la capital Gran Canaria, el Patio de las Culturas. Para que nos escuchan, o para quienes nos escuchan por primera vez, ¿cómo definirían hoy al Patio de las Culturas después de más de 2 décadas de trayectoria, Yumi? Yo creo que somos una asociación que ahora mismo está liderando la interculturalidad, el trabajo intercultural dentro de las migraciones acá en Gran Canarias. Nosotros por lo menos nos sentimos de esa manera. Nacieron en el año 2004 en el epicentro de la ciudad que se ha convertido el barrio de Vegueta. ¿Qué necesidad social y cultural detectaron entonces que siga vigente hoy, en el año 2026? Llevo diciendo no sé cuántos programas 2025, pero no, estamos en el 2026. Son las cosas del recién año. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo a todas y a todos. Pues yo creo que estamos volviendo un poquito al pasado. Yo no estaba en esos tiempos. Rita sí. Rita andaba por el patio, no sé, de tocadora de instrumentos. Pero según sé, parece que estamos retrocediendo en el tiempo y que se están dando casi las mismas condiciones por las cuales se crea un Patio de las Culturas, que es justamente para por esa situación de, no quiero llamarle rechazo, pero de no entender bien la nueva gente que se va juntando, la mala junta, ¿verdad?, que estaba llegando. Pues ahora, por una situación artificial creada por gente mala, pues estamos en prácticamente las mismas necesidades que tenemos que cubrir de hacer que se acepte a la gente que no es igual a una y que anda por el mundo. Y también la diferencia entre aquella época, en el año 2004, ¿no?, y lo que estamos ahora viviendo en la actualidad de la juventud. O sea, yo pertenecía a la juventud de aquel 2004
y teníamos ese matiz revolucionario, ese matiz de humanista, sí. Ese matiz de lealtad a la comunidad, a los grupos, que ahora mismo es todo al revés. Y como bien ha dicho Yumi, está todo inventado, manipulado y etcétera. En ese 2004 yo tenía 23 años, formaba parte de esa juventud. Eso iba a decir. Y es que yo me quedo como asombrado, como diciendo, ¿cómo puede ser? Si yo me acuerdo de ir con la grabadora y con la unidad móvil al Patio de las Culturas a hacer algunas coberturas, y estamos en el año 2026. Es que no se lo pueden creer. 22 años, ¿no? Han pasado. Sí, era maravilloso, imagínate. Veías culturas, cosas que veías en la enciclopedia, porque todavía, claro, las redes sociales no estaban en aquellos momentos como ahora. Todo lo veías en los libros, ¿no? Y de repente los veías allí, escuchabas la música, participabas de la comida, disfrutabas de los bailes, aprendías a bailar, y ahora todo lo contrario, ¿no? Ahora vas por la calle y escuchas, mira el negro ese. Sí. Entonces, no sé, también replantearnos qué es lo que ha pasado en estos 22 años. Todo no es oscuro. No. Todo no está oscuro, todo no está perdido, pero es cierto que ha habido un retroceso en un montón de aspectos. El Patio de las Culturas trabaja la interculturalidad. Lo hace desde lo cotidiano. No es como hace la clase política cuando quiere vender determinado tipo de discurso, de proyecto o de comportamiento que efectivamente no es cotidiano en su funcionamiento. ¿Cómo se vive con esa cotidianidad en el Patio de las Culturas? Bueno, la apuesta que hace el Patio de las Culturas es, vamos a poner una interculturalidad a la carta, porque hay mucha gente también que nos critica y que dice que nosotros no trabajamos la interculturalidad. A ver, la interculturalidad es un principio político, es un modelo de sociedad, básicamente, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es concienciación de ser persona de igualdad, porque se supone que es eso, la interculturalidad es el respeto de las culturas, no hay nadie mayor ni menor. Entonces, nosotros lo que hacemos es tratar de recuperar, por decir así, las identidades. Siempre hablo de América Latina. Nosotros venimos con un chip un poco dañado de América Latina. Esa es la realidad. Porque venimos aspirando a ser la chica rubia, alta, linda, entre comillas, europea. Así nos crían allá. Claro. Entonces venís aquí y te das cuenta que sos paraguaya. O sea, y que esto forma parte políticamente de Europa, y te das cuenta que la realidad no es así, que sos rechazada. Entonces, a partir de allí, tu chip que ya estaba dañado tiene que ponerse mejor. Y empezar a aceptar tus realidades, chica. Sos paraguaya, sos morenita, no sos rubia, sos linda, muy linda, pero no sos rubia, no sos europea, tenés tus raíces. Entonces, el primer paso que es justamente sanar un poco ese chip que viene un poco dañado, y después empezar a aprender a ser ciudadana del lugar en el cual estás. Y para ser ciudadana tenés que conocer a la gente. Y por ahí van los tiros en el Patio de las Culturas. No nos vamos más porque no vamos a alcanzar mayormente, porque hay una estructura grande, una sociedad políticamente organizada en la cual ese modelo ahora mismo todavía no estamos capacitados para ser interculturales todavía. Podemos decir, Rita, que la ciudad, más concretamente también la zona del Cono Sur, que es Vegueta, ha formado parte y ha ido construyendo la identidad del Patio de las Culturas. Difícil la respuesta, ¿no? Un poco comprometida. Bueno, la ciudad de Las Palmas sí que en todo su contexto sí que da como zonas de Guanarteme o Chamán. Sí que dan pie y lugar, y hay una gran apertura para que se comience, ¿no? Esa semilla empiece a germinar. El barrio de Vegueta es un barrio bastante difícil. Pero para cualquier cosa cultural, ¿eh? Sí. Es un barrio que tiene sus características, su estatus, y en la actualidad, como están sucediendo los acontecimientos, pues se nos está poniendo un poco difícil. Verdad. ¿Y a qué se refieren con los acontecimientos? Por ejemplo, el diseño del programa cultural que realiza la institución municipal, por ejemplo, en la zona, la institución insular también.
Bueno, Rita se refiere concretamente a la realidad que estamos viviendo como sociedad, en que sabemos que hay una ultraderecha que está creando artificialmente xenofobia, discriminación, racismo, porque es artificial. Son eslóganes que se le meten a la gente en la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros después de muchísimos años escuchamos, por ejemplo, es que vienen los negros a tocar acá sus tambores como si esto fuera África. Yo no había escuchado eso tengo que reír, en el Patio de las Culturas. Y lo he escuchado ahora ni hace un mes. De unos vecinos. Entonces, ¿cómo te voy a decir? En ese sentido, pues, básicamente se vuelve un poco difícil la cosa. O sea, y eso que la zona donde está el Patio de las Culturas, la sede que tienen actualmente, tampoco es que esté rodeada de viviendas de una manera exagerada, que casi todos son edificios eclesiásticos, por decirlo así, ¿no? Y institucionales, etcétera. Pero a veces lo que es eclesiástico es más complicado. Sí, también puede ser. Te lo dice la católica. Es más complicado las cosas en la actualidad. Es todo muy... Bueno. Esto es un bichito que se está metiendo por todos lados, ¿eh? Y nosotros lo veíamos observando, Yumi y yo, desde hace varios años, antes que sucediera esto, el confinamiento, por las actitudes, ¿no? que ya se estaban viendo y lo que nos contaban nuestros socios y socias, ¿no? De lo que les iba pasando en la calle. O sea, básicamente, sí. Javier, no hace falta tener una súper, hiper, archi grande ONG de esas que hacen los grandes informes. La gente de la calle te cuenta lo que pasa. Claro. Entonces, a partir de la gente nuestra que trabaja en las casas, que cuida personas, que está de interna, pues entonces vos tenés la información de primera mano. Es asombroso. Es asombroso que estemos en ese punto en donde se está convirtiendo en el principal reto a combatir o a lograr para poder llegar a una situación no sé cómo llamarlo, de normalidad. Es que, ¿qué es la normalidad hoy en día? Es que vamos a entender la palabra normalidad como la paz absoluta, el respeto mutuo, porque claro, como cada uno le da el significado a las palabras que quiere, pues... Y ahora todo vale, o sea... Yo tengo un sentimiento de odio y lo confundo con libertad de expresión. Sí, oye, por ejemplo. En Radio Guiniguada estás escuchando San Sofé. En el mapa que otros trazaron, somos el margen en las calles de asfalto y de tierra que nadie mira, donde el viento trae historias de orillas lejanas y la piel cuenta el cuento de 1001 mañanas. No somos una cifra, somos el pulso de la acera, la mano que sostiene, la voz que desespera por ser escuchada. Que se escuche el eco de la plaza y del barrio, donde el cuidado es el único idioma necesario. Si nos tocan a una, respondemos en manada. Justicia social, la semilla plantada desde el centro del pecho hasta la orilla del mar. Nadie se queda atrás, es hora de caminar. Miramos al mundo con ojos que rompen cadenas, desaprendiendo el miedo, sanando las penas. Somos la mujer que lidera, el joven que sueña, la raíz que en la grieta del muro se empeña. Intersección de vidas, de razas y de sentires, un puente tendido para que tú también mires. No es caridad lo que mueve nuestra mano, es el derecho humano de sentirnos hermanos. En lo rural, en lo humilde, en lo que llaman fuera, estamos construyendo nuestra propia primavera. Que se escuche el eco de la plaza
plaza y del barrio, donde el cuidado es el único idioma necesario. Si nos tocan a una, respondemos en manada. Justicia social, la semilla plantada desde el centro del pecho hasta la orilla del mar. Nadie se queda atrás, es hora de caminar. Activa la voz, sostén la mirada, en la unión de todas, la fuerza hallada. Y vamos entrando en materia en esta mañana de martes con nuestra invitada Rosalinda Romero, secretaria tesorera de la Asociación Sociocultural Almogarén por la Inclusión. Rosalinda, muy buenos días y bienvenida. Hola, buenos días, Javi. Encantada de estar aquí. Para nosotros es un gusto tenerte en nuestros estudios en esta mañana para charlar un poco sobre la asociación que vienes representando, Rosalinda. Cuéntanos un poquito cómo y por qué nació Almogarén por la Inclusión. La Asociación Sociocultural Almogarén nació en el año 2019 a partir de una formación que hicimos sobre el certificado de promotoras de igualdad. Entonces varias chicas quedamos interesadas en hacer algo más, no quedarnos en el certificado. Y a partir de allí empezamos a reunirnos, como nacen todas las asociaciones, unas reuniones, encuentros, conversando ideas. Entonces se nos ocurrió, hicimos la idea, ¿no?, de aterrizar la idea de tener una asociación desde la cual podríamos trabajar la igualdad de género en primer lugar, en este caso, claro, desde una perspectiva de derechos humanos, de justicia social, para poder hacer actividades en las cuales pudiéramos experimentar y además tener un espacio para llegar a diferentes poblaciones, a diferentes colectivos en los cuales pudiéramos desarrollar lo que es la igualdad. Y a partir de ahí, pues tenemos nuestra asociación desde el año 2019, que se llama Almogarén, que no sé si sabes qué quiere decir Almogarén. Cuéntanos qué quiere decir Almogarén, para toda la audiencia. Almogarén es una palabra guanche, que quiere decir sitio de encuentro o de reuniones. Era el sitio donde los antiguos guanches se reunían para tener esos encuentros y tomar decisiones sobre la población, lo que iba a pasar, el pueblo. Entonces, desde ese nombre, desde esa perspectiva, pues nosotros también queremos hacer de Almogarén un sitio de encuentro. Es un sitio de encuentro interesante entre personas, entre ciudadanos, ciudadanas que están haciendo un trabajo común. Y además es importante trasladar este mensaje a la audiencia, que las voces, si van unidas y coordinadas, llegan más lejos. Claro, y desde esta perspectiva entonces hemos ido presentando diferentes proyectos. Comenzamos haciendo propuestas pequeñas a diferentes entidades, tales como el CEAR, Cáritas Diocesana de Canarias, Asociación Estia, y en esas entidades empezamos a tener formaciones, a dar talleres de igualdad desde conceptos básicos hasta violencia de género, y a partir de allí, desde esos talleres, pues nos empezamos a atrever a presentar proyectos a subvenciones, ¿no?, a diferentes mecanismos de licitación. Entonces tuvimos un primer proyecto que fue nuestro proyecto, que no hemos tenido miles de proyectos, pero bueno, este fue un proyecto importante porque fue un proyecto financiado por la Unión Europea, a través de un proyecto de Youth, que es una entidad que funciona en la Unión Europea en Alemania, y nos financiaron un proyecto para hacer actividades de igualdad, talleres de igualdad de género en poblaciones rurales. Este proyecto tuvo una financiación de 10.000 euros y contó con un voluntariado joven en el cual estuvimos dando formaciones
en los municipios rurales, 10 municipios rurales de la isla. ¿Cómo se llama el proyecto? Ese se llama OFIGI, se llamó OFIGI, sí, porque es el acrónimo de Olas de Igualdad por un futuro más inclusivo para jóvenes. Por eso, dentro de este proyecto, vinculamos a la juventud y tuvimos 3 voluntarias entre 19 y 21 años, muy jóvenes, en las cuales se fueron involucrando en la actuación en los talleres y participando activamente en los diferentes talleres que los hicimos con diferentes grupos, desde personas mayores de Guía y de Aruca hasta chicos que han llegado a nuestras costas en patera de asociaciones como Asproinfa. Entonces estuvimos a través de ese proyecto, pues, que fue financiado por la Unión Europea, visitando y llevando ese mensaje de igualdad y de justicia social por los municipios rurales. Y la gente, cuando hablamos de municipios rurales y nos está escuchando en Las Palmas de Gran Canaria, les suena chino, incluso les suena que estemos hablando de rareza, pero no, es que Gran Canaria tiene muchos municipios rurales. ¿Cómo fue acogido ese proyecto? Cuéntanos, ya nombraste Guía, Aruca. Sí, estuvimos Guía, Aruca, Galdarnes Rural, Agaete, La Aldea, Artenara, Tejeda, Valsequillo, específicamente estuvimos en Valsequillo, Valle Seco, y si me estoy saltando a alguien, pues que me perdonen, pero fue muy bien acogido. Nos acompañaron las consejerías de educación, las consejerías de deporte, pues fue muy bien acogido, y también por entidades privadas, ¿no? También, por ejemplo, las entidades que están recibiendo estos chicos que llegan a nuestras costas desde los países de África, también nos han invitado, y fueron talleres que fueron muy novedosos, con un trabajo muy pedagógico, porque tuvo que ser adaptado todo hasta en 2 idiomas, porque teníamos que adaptarlo al idioma de los chicos. Claro, la inclusión también pasa por ahí, ¿no? Porque tenemos que entender que hay personas en nuestra isla que todavía no dominan el español y hay que dar facilidades. Sí, tú imagínate que si no hubieran esas facilidades sería muy difícil la comunicación, podrían haber muchos malos entendidos. ¿Cuál es la principal diferencia entre, o qué es lo que diferencia Almogarén de otras entidades que trabajan, pues, desde el mismo ámbito, Rosalinda? Almogarén es una entidad muy pequeña, somos una asociación pequeña que estamos buscando actualmente siempre nuevos proyectos, nuevas acciones con creatividad, pero esa es una cosa de lo que nos diferencia, ¿no? La posibilidad de ser creativas y desde una estructura que considere lo pedagógico muy importante. No es solamente ir a dar una charla por darla, cumplimos 20 minutos y nos vinimos, sino hacer un material pedagógico en el cual las personas se sientan co-creadoras y puedan tener también la posibilidad de desarrollar un pensamiento más abstracto, a través del cual desde estas cogniciones puedan ya cambiar también sus emociones y también sus prejuicios y los juicios hacia lo que es la igualdad y la equidad. Además lo hacen desde un enfoque de feminismo interseccional y, atención, una denominación que para mí es nueva en el vocabulario, la conocí hace apenas un año, decolonial. Vamos a explicar a la audiencia qué es eso de feminismo interseccional y decolonial. Nuestras propuestas, las propuestas que hemos hecho y las que hemos llevado a cabo, pues siempre van desde un enfoque de género feminista, en el cual se dé preponderancia a esas desigualdades que sufrimos las mujeres, para a partir de esas desigualdades pues valorar cuáles son aquellas acciones que podemos hacer para superarlas. Desde la interseccionalidad nos damos cuenta de quiénes son esas mujeres, esas niñas que están recibiendo esa información, y considerar esas otras vulnerabilidades que puedan tener para superarlas a través de lo que nosotros podemos plantear. Y a través de esta perspectiva decolonial, desde la cual la visión de la mujer puede tener una orientación, pues no es así. Nosotros como mujeres podemos tener la orientación que queramos, y no desde una perspectiva de mandato, no desde los mandatos hegemónicos. Interesante, porque parece que estamos en una sociedad, Rosalinda, que en donde parece que la línea es solo una, y no nos damos cuenta que en la autopista de la vida esta hay muchos carriles. Sí. Y muchos carriles por donde circulan muchas personas con muchas ideas diferentes. Uh-huh. Y el respeto
tiene que ser importante para poder llevar a cabo, pues, la vida en común que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas. Vida en común donde nos tenemos que encontrar en un montón de puntos. Sí. Y tú imagínate que si trabajamos todos esos puntos desde las diferencias, sería muy difícil avanzar en todas las ejecuciones de los diferentes proyectos que tenemos desde las diferentes entidades y desde las diferentes perspectivas que tiene cada persona. Claro. Porque cada persona es un mundo, ¿no? Así es. Y hay que trabajar desde la igualdad, no desde la desigualdad. Porque claro, eso es un punto también clave. Yo sé que están haciendo un trabajo muy importante y cuando se hace un trabajo con entusiasmo y con ganas, también hay dificultades. ¿Cuáles son las principales dificultades que tiene que afrontar Almogarén, pues, para sacar adelante todos sus proyectos y todas sus iniciativas? Porque me imagino que las habrá. Claro. En estos días estaba viendo un reel del Día de las Asociaciones, que creo que es el 30 de diciembre, creo que fue el Día de las ONG, y decían, este año, para Noel te pedimos tales cosas. Y yo decía, ¿es verdad? ¿Qué pedimos? ¿No? Que las subvenciones salgan a tiempo, que las subvenciones comiencen con el año, que las subvenciones den el dinero adelantado, porque muchas veces las asociaciones no contamos con qué hacer, ¿no? Que se nos faciliten también los mecanismos de presentación de las memorias, de la contabilidad. Entonces son esos hechos burocráticos que lo que te va haciendo que ralentizan el que nosotros podamos presentar más subvenciones, llegar a más personas y poder dedicarnos más a este trabajo que nos gusta tanto y que lo hacemos con mucha seriedad y desde todos los enfoques teóricos basados dentro del feminismo. Entonces, son esas cosas más de la burocracia diaria que te van enlenteciendo. ¿Formas parte de una asociación, federación, club o colectivo? ¿Tienes algo que contar a la ciudadanía? Sansofé es el programa para eso. Escríbenos a info@radioguiniguada.com y cuéntanos. Que se entere Gran Canaria. Nos enseñan a encajar, no a pensar, a repetir consignas, no a preguntar. Libros cerrados, respuestas de ayer, mucho que obedecer, poco que ser. Nos miden por notas, por normas, por rol, pero nadie pregunta cómo está el corazón. Se premia la forma, se olvida el sentir, se educa la máscara, no el vivir. Y así crecemos lejos de lo esencial, desconectados de lo emocional. Nos dicen quién ser, qué imitar, pero el vacío no sabe aprobar. Aprender a ser, no solo hacer, mirar hacia adentro para comprender, romper el molde, cambiar la raíz. La educación empieza cuando soy feliz. Aprender a ser, volver a crear una vida con sentido, una forma de habitar. La infancia sabía mirar sin temor, jugaba con preguntas, soñaba mejor. Hoy todo es prisa, control y razón. Se pierde el misterio, se apaga la intuición. Nos hablan de éxito, de competir, pero no enseñan a convivir. Falta diálogo, falta verdad, falta aprender a amar la diversidad. No somos errores que hay que corregir, somos procesos que quieren surgir. La imperfección no es debilidad, es el punto de partida para crear. Aprender a ser, no solo hacer, escuchar la emoción, dejarla crecer, romper el molde, cambiar la raíz. La educación empieza cuando soy feliz. Aprender a ser, volver a crear una vida con sentido, una forma de habitar. Si el sistema no sabe cuidar, habrá que aprender a transformar. Desde lo humano, desde lo
pensar en común, sentir sin disfraz, aprender a hacer, mirar alrededor, construir comunidad desde lo que soy. No más recetas, no más ficción, educar es un acto de revolución. Y cuando sepamos quiénes somos aquí, podremos cambiar lo que está por venir. Y en esta mañana abrimos ya nuestros micrófonos para la Asociación Pandora. Está con nosotros su representante legal y un viejo conocido de nuestra casa de Radio Guiniguada y del programa Sansofé, Gabriel Alpresa. Muy buenos días. Muy buenos días, Javier. Un gusto tenerte un año más en este programa de radio, y es un gusto porque es muy beneficioso para la Asociación Pandora y para la Asociación Cultural Guiniguada Comunicación, porque eso quiere decir que nuestros caminos se siguen cruzando, se siguen encontrando y que seguimos en la misma línea de trabajo. Seguimos vivos, sí. Bueno, Gabriel, me gustaría saber cómo ha ido este último año de la Asociación Pandora. ¿Cómo se ha desarrollado las diferentes actividades? ¿Han estado con energía? ¿Han pasado malos momentos? ¿Los han pasado muy buenos? Pues mira, como siempre, ¿no? Hay un poco de todo, siempre en lo que trabajamos. En principio ha sido un buen año. Hemos tenido unas cuantas subvenciones y ha habido bastante movimiento en el proyecto. El único problema, yo creo que ya lo hablamos el año pasado, por ahí andábamos, que estamos con problemas del tema del local, ¿no? Pero de resto, bien, bastantes pibes, mucha dinámica, mucha gana, y ahí seguimos ilusionados, ¿no? Vi hace poquito en la prensa que el ayuntamiento presume de haber recuperado un espacio fantástico para volver a poner en marcha. Creo que lo denominaban Centro Cívico de la Isleta, si no me equivoco. Sí. Yo no sé si el concejal de distrito o la concejala de participación ciudadana, que si no me equivoco se llama Betsaida, y discúlpenme que no me acuerdo del apellido, han hablado ya con la Asociación Pandora, o si te consta a ti que haya hablado con otras entidades de la zona, pues para empezar a proyectar la participación ciudadana real en el centro cívico futuro de la isleta. Mira, me hablas de la administración pública y no sé por qué, pero Pandora y el foro, que también soy el presidente del foro, tenemos muchísimos problemas con la administración pública, ¿no? De hecho, se hizo hace un tiempo allí Calles con Arte, sí, una actividad que se plantea de cultura, y no llamaron ni al foro ni a Pandora para organizar nada allí ni para hacer nada. O sea que la relación con la administración pública es nula, pero evidentemente yo me ando moviendo por un lado y para el otro, estoy aquí, estoy allí, y hemos hablado ya con determinadas personas para ver qué es lo que pasa con el local, pero en principio parece que lo va a coger Patrimonio y que se va a abrir una especie de periodo en el que se van a plantear proyectos o algo, y ya se verá a ver cómo funciona, ¿no? El sitio es fantástico, es maravilloso, y lleva además un tiempo pues en manos de gente que no lo abría a la comunidad, sino que era para ellos, para sus cosas. Y ahora la verdad que es una buena oportunidad para poder desarrollar algo, pues además es un espacio muy interesante, pero habrá que ver, porque ya lo hablamos todos los años que venimos aquí, ¿no? Hay una cosa que es lo que se plantea de cara a la calle, la participación y demás, pero es cuando menos hemos podido participar o hemos podido plantear actividades con el ayuntamiento, ¿no? A mí esto es paradójico, ¿no? Porque estamos en un programa que está financiado para fomentar la participación ciudadana, fomentado por una institución pública como es el Cabildo de Gran Canaria, y en este caso por la Unidad de Participación Ciudadana, que ya nos gustaría que el área de participación ciudadana de Las Palmas de Gran Canaria pues también ayudara a financiar no solo este programa, sino otros espacios de Radio Guiniguada y de otras entidades que desarrollan una labor. Pero es paradójico que se fomenten mucho, que son necesarios los talleres de zumba, de baile, de fútbol. Eso es muy interesante porque la gente en los barrios necesita tener un montón de actividades, pero casualmente las actividades que fomenten de verdad y que fomentan de verdad una práctica participativa en relación con las instituciones públicas y que en cierta manera pues divulgan que el empoderamiento es necesario, no son fomentadas y no son promocionadas y no son ofrecidas a las diferentes entidades. Vamos, que se ofrecen entidades pasivas en donde simplemente repetimos lo que hace un monitor y no nos convertimos nosotros en los
monitores de nuestros políticos, porque igual nosotros seríamos buenos monitores de políticos. Hay dos partes ahí que en lo que comentas. Una es que en Participación Ciudadana del Cabildo está Jorge Artiles, que es una persona que se ha movido mucho, que tiene un conocimiento concreto sobre este tema, que está peleando de hace años con el tema, que además tiene bastante claro lo que es el tema de la participación comunitaria. Y después otra es gente que está allí porque les toca o porque como son funcionarios les tocó allí. Hablo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde les cuesta mucho entender lo que es el tema de la participación real, ¿no? Mira, hay una cuestión interesante. Se planteó el tema del espacio de la grada, en Las Palmas de Gran Canaria, donde estaba el antiguo estadio insular, que es como un poco, si los jóvenes quieren algo, que vayan a la grada a participar, con lo cual están descabezando los movimientos juveniles que hay en los barrios de la ciudad. Claro. En vez de decir, oye, cada barrio que funcione como funcione y que la grada sea un espacio de encuentro de pibes que ya estén trabajando. Entonces, un poco en base a eso, bueno, hay una palabra muy clave que se está planteando muchísimo tiempo, que es el tema de la gobernanza, que si la estudias y la trabajas, entiendes lo que es, pero parece que el mismo que pone la gobernanza dentro de los documentos no sabe lo que es la gobernanza. No lo sabe. Y al final no es una cuestión de, oye, vamos a sentarnos a decidir qué hacer con esto, sino que ellos toman una decisión y después tú tienes que ir a pelearte con ellos para cambiar esa decisión y es imposible. Entonces, es una pena porque realmente todo tiene que tender hacia un tema de participación real, que la gente se empodere y plantee determinadas cosas, porque al fin y al cabo un político está aquí 4 años y se va, pero la comunidad es la que se queda. Entonces tenemos que decidir hacia dónde vamos, cómo lo planteamos, y eso no está en la calle, no hay... Porque además tampoco hay una cultura de la participación. Y vuelvo a hablar de lo que es el leitmotiv de Pandora, el tema de la escuela, ¿no? De los institutos, ¿no? Si tú no enseñas a un pibe a participar en la vida democrática del centro, ¿cómo pretendes que después el pibe en la calle plantee algo que tenga que ver con eso? Es imposible. Es que todo lo que sea fomentar en cierta medida el pensamiento crítico no puede ser positivo para la clase política, porque estaríamos poniendo en duda su eficacia y estaríamos poniendo entre la espada y la pared su permanencia en la poltrona. La poltrona es la poltrona. Lo que pasa es que tenemos un problema al entender lo que es la función política, ¿no? Porque para mí son gestores de lo público, ¿no? Entonces, evidentemente, si yo llegara a ser político en algún momento, a mí me interesaría muchísimo que hubiera un criterio en la comunidad y que me ayudaran a decidir. Otra cuestión es que yo pueda ser más de izquierdas o de derecha y yo planteo una serie de iniciativas o de ideas para fomentar lo que yo valoro, ¿no? Pero el que la comunidad esté totalmente sellada para la participación y que ellos decidan y hagan y deshagan y no nos escuchen y se planteen determinadas historias, a mí me parece gravísimo, sobre todo a estas alturas del sistema democrático, que al final se empobrece. Y la política pública, pues precisamente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ha sido bastante nefasta ya desde la época de Prisco Navarro, que terminó de amputar al movimiento ciudadano de la capital. Y el movimiento ciudadano de la capital era muy grande, muy amplio, y lo descabezó con la excusa de la pandemia. La pandemia fue mortífera, ya no solo para las personas que la sufrieron, sino para los diferentes movimientos ciudadanos en los barrios que toda la vida han tenido una actividad social importante. La Isleta, Barranquillo de Don Zoilo, La Vega de San José y tantos otros barrios como San José también. Escaleritas, en donde ha habido un movimiento ciudadano importante, considerable, de oposición, pues por ejemplo las Torres del Canódromo en Escaleritas, en Chamán, quedan descabezados porque, claro, ¿por dónde te atacan? Te atacan por donde más vas a sangrar, y es a través de las pertenencias municipales, las dependencias municipales, los locales municipales, esos locales que después de todo pagamos con nuestros impuestos, todos y todas, y a los que tenemos derecho de acceder, y son auténticamente amputados del movimiento ciudadano para que no tengan un lugar donde poder vertebrar toda su proyección, toda su idea, porque después de todo no es lo mismo reunirte en tu casa que reunirte en una cafetería. Vamos, digo yo. Sí, y hablando de esto, la pandemia fue una excusa fantástica para quitarnos de en medio, para cambiar cerraduras en muchos sitios y para después parecer como que nosotros tenemos que pedir permiso. Y hay una cuestión muy curiosa que ya te lo he comentado alguna vez, ¿no? Como si en Madrid el PSOE abandera el feminismo, la idea feminista de la horizontalidad de los recursos. Cuando llegamos aquí, que son gente del PSOE también, lo que hacen es
Si tú quieres un local, tienes que hablar con el ayuntamiento. Pero si tú tienes los jueves y una compañera tiene el viernes y tú quieres hablar con ella para intercambiarte el día, tienes que hablar con el ayuntamiento, ellos deciden, hablan con la compañera habla con ellos y ellos te contestan a ti. ¿Pero qué coño es esto? Si yo estoy viendo a esa compañera todos los días en la calle, ¿por qué no podemos decidir entre nosotros? Entonces, esa ruptura de redes entre la gente que está generando cosas y el no tener un espacio en común donde generar una cuestión de continuidad es lo que está matando absolutamente todo, ¿no? Si quieres contactar con el equipo de este programa de radio, mándanos un WhatsApp al 676 03 4011. Repito, 676 03 4011 o llámanos al 928 31 99 46. Nace una voz que se quiere escuchar, cruza los mares, rompe las sombras, pide futuro, no pide piedad. Hay una tierra sin nombre en los mapas, pero con memoria en cada rincón. Cuando la gente se pone de pie, la esperanza aprende a decir que no. No es solo un grito, es una razón. No es una causa, es dignidad. Cuando participa el corazón, la justicia empieza a caminar. Manos abiertas, pasos valientes, calles que hablan sin autorización, porque el silencio también es frontera y la palabra liberación. No es solo un grito, es una razón. No es una causa, es dignidad. Cuando participa el corazón, la justicia empieza a caminar. Y en esta mañana de jueves recibimos ya a nuestro compañero Bachir Ahmed, que a su vez es portavoz de la Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. Bachir, muy buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar contigo aquí, Javi. Y para nosotros es un gusto recibirte por, creo, si no me equivoco, 7ª u 8ª vez en este programa, que ya tiene sus 8 añitos de existencia en la nueva etapa de programa sobre participación ciudadana. Sí, un gran programa, siempre lo hemos dicho, ¿no? Sansofé, y no lo digo yo, porque eres tú el conductor del programa y desde luego Sansofé, no solo con la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, sino con todas las asociaciones de nuestra isla. Vamos a hablar un ratito del Sahara. Cuando tú vienes, siempre pues hablamos de las actividades de la asociación, pero tenemos que contextualizar, ¿no? en este instante en el que la situación con el pueblo saharaui y con el territorio que ahora mismo está ocupado por Marruecos, por el Reino de Marruecos, tenemos que contextualizar un poco cuál es la responsabilidad de los ciudadanos de a pie de calle, por lo menos, ya no digo a nivel global, pero aquí
¿qué tipo de responsabilidad tendríamos sobre las acciones a tomar con lo que respecta al Sáhara? La situación internacional está muy difícil, ¿no? No vamos a hacer un análisis de la situación internacional en estos momentos, pero yo creo que todo lo que está ocurriendo en el mundo también, desde Canarias tenemos que tomar posiciones y estar preparados, ¿no? Y en ese aspecto sí que, respecto a lo que tú me preguntas, la ciudadanía canaria tiene que estar preparada para que pueda ocurrir cualquier cosa, ¿no? Estamos hablando del Sáhara, que está ocupado desde hace 50 años por Marruecos, que se violan los derechos humanos, toda esta moderna historia, ¿no? Estos últimos 50 años. Y hasta este momento la sociedad canaria está bastante consciente de la situación del pueblo saharaui. Somos dos pueblos hermanos que siempre hemos estado juntos, y todavía el pueblo canario siente, digamos, el dolor o la situación del pueblo saharaui. Yo creo que no podemos olvidarnos de esto. Quizás tendríamos que prestar mucha más atención a la juventud, que se interesa menos que sus padres y abuelos, que tuvieron la oportunidad de compartir historia y vida con el pueblo saharaui. Pero viéndolo y haciendo un análisis desde el punto de vista político, sí que tendríamos que acordarnos del pueblo saharaui todos los días, porque lo que está ocurriendo con Marruecos, ocupando el Sáhara, violando los derechos del pueblo saharaui, ha dado un paso más, que son, por ejemplo, la pretensión que tiene sobre las aguas canarias, el tema de las tierras raras, el espacio aéreo del Sáhara. Todas estas cuestiones habría que tenerlas en cuenta porque pueden repercutir directamente en la situación de Canarias y del pueblo canario en general. Antes de entrar en ese detalle, que el ejemplo más cercano de actuaciones de similar envergadura las vemos en los impulsos de presidentes de otros lares, como por ejemplo Trump en Estados Unidos, con Groenlandia, con Venezuela, con Cuba, con Colombia y con cualquier país que él crea una amenaza para su situación de imperio todopoderoso en el planeta. Me gustaría un poco hacer esa contextualización de ese vínculo tan fuerte del Sáhara con Canarias, porque claro, nombrabas nuestros padres, nuestros abuelos, pero vamos a hablar un poquito más directamente a las personas jóvenes que nos puedan estar escuchando ahora. ¿Cuál es ese vínculo histórico que tuvieron nuestros padres y nuestros abuelos y que mucha gente joven también tiene ahora, pero que a lo mejor no es tan extendido? Sí, mira, yo creo que lo decía el tema de los jóvenes, porque claro, si los jóvenes van a buscar un libro que hable de la relación de Canarias con el Sáhara, no van a encontrar absolutamente nada. Si van a buscar un libro de historia que hable de la situación, tampoco lo van a encontrar. Sí que hay que puntualizar que Canarias y el Sáhara tienen una relación de cercanía mucho antes que el Sáhara se convirtiera en un territorio español, ¿no? En el año 1889, 84, fue cuando Europa entregó a España el Sáhara Occidental y tal. Pero mucho antes, un siglo o 2 siglos antes, ya los pescadores canarios actuaban con los saharauis, ¿no? Había contactos. Y yo creo que después, durante la colonización o provincialización, como queramos llamarle, pues la mayoría de la población, aparte de los saharauis, la mayoría de la población era canaria. Es verdad que de la península estaban o los militares o los soldados que tenían que ir a cumplir la mile en el Sáhara Occidental, pero familias, la gente trabajadora que contribuyó a desarrollar el Sáhara de las Islas Canarias. O sea que ese vínculo ha sido un vínculo fuerte. Desde luego, desde el pueblo saharaui no se ha olvidado, porque siempre se recuerdan anécdotas, se recuerdan relaciones,
Pero yo creo que desde aquí, desde Canarias hacia el Sáhara, es un tema generacional, ¿no? Porque a veces le preguntas a jóvenes por el Sáhara y no saben de qué le estás hablando. Date cuenta que los jóvenes, por la televisión, por la radio, no oyen nada más que Marruecos, ¿no? Y esa relación de Marruecos los acerca mentalmente hacia ese país, ¿no? Porque Marruecos sí está cerca, pero más cerca está el Sáhara Occidental. Entonces está esta contradicción de que conoces, te preguntan por el país más cercano a Canarias y todos los jóvenes creen que es Marruecos, cuando realmente esa información de que el Sáhara Occidental es el territorio más cercano no la tienen, no es culpa de los jóvenes, ¿no? Pero yo creo que hay que insistir sobre eso y sobre todo ahora, ¿no? Ahora que, como tú decías, que Trump se cree el emperador del mundo, que dice que se va a quedar con Groenlandia, con Panamá, con Venezuela. Y dentro de esa estructura no podemos olvidar que Marruecos es un aliado de los Estados Unidos y que Marruecos cada día está desarrollando muchísimo más las relaciones con Israel. Entonces tenemos que estar preparados, porque eso puede decir mañana al señor Trump se le ocurre decir que es de vital importancia que las Islas Canarias jueguen un papel para el desarrollo, lo que sea, estos mensajes que da él. Que tampoco se tiene que inventar mucho, porque con decir cualquier burrada la gente lo va a aplaudir. Yo he escuchado, venga a invadir España a un montón de ciudadanía en las redes sociales, Bachir. Sí. O sea, es asombroso. Sí, ¿no? Señor Trump, necesitamos, yo lo oí el otro día, ¿no? Necesitamos acabar con Pedro Sánchez, por favor, invada España. Invada, ¿no? Por favor, ¿entiendes? Es una cosa... Pero cuando hablamos en serio, desde el punto de vista geopolítico hay que tener estas cosas en cuenta, ¿no? Y sobre todo el papel primordial futuro que va a jugar el continente africano. Y aparte de esto, como hay todo choques entre las grandes potencias, no podemos olvidar de que China está muy metida en África, y lo que más le duele a Trump, y lo dice, es que no puede dejar que China se apodere de los sitios, porque para eso están ellos, ¿no? Y hasta aquí nuestro resumen semanal de hoy viernes. Te deseamos que pases un buen día y te invitamos a que sigas en la sintonía de esta emisora libre y comunitaria que es Radio Guiniguada. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana con nuestro Sansofé, el programa de la participación ciudadana.